Ya se encuentra con nosotros Federico. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, y a toda la audiencia. Buenos días. Gracias. Pues David Peña estará por incorporarse también en un momento más. Le aviso que ya tenemos este video que empezó a circular de la Corte Penal Internacional, donde anuncian ya la solicitud, la decisión que tomó la Corte Penal Internacional y la petición de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra algunos líderes de Hamas. Ya estaremos abordando este tema con los Maxi Abogados y ya tenemos el video subtitulado al español también para que usted pueda tener pues amplio conocimiento de una noticia que de verdad consideramos muy, muy importante, particularmente porque se sigue viviendo hasta el día de hoy este genocidio a cielo abierto contra el pueblo palestino. Entraríamos en primer tema, mi querido Federico, así en un balance general. ¿Cuál es tu percepción, tu valoración de este tercer debate? ¿Cuál es la diferencia que le encuentras con los dos debates anteriores, mi querido Federico? Em, Mira, de hecho, a mí de los momentos que me sorprendió mucho, porque uno de los temas era la seguridad, y entonces, digamos que toda la sociedad estaba más que interesada en saber qué iban a decir este, el candidato y las candidatas. Este, por cierto, una aclaración lingüística, que luego nuestras lingüistas que están en la audiencia me corrijan, por favor. Pero este asunto de decirles candidaturas o magistraturas a las personas como que no tiene sentido, porque entonces a ti te tendrían que decir el periodismo. Pero bueno, las personas candidatas, me gusta más, tendrían que habernos dicho cuál es su opinión acerca de los problemas de seguridad. Y hay un momento en que Claudia Sheinbaum dice hay que seguir atendiendo las causas y tenemos que estar en territorio discutiendo en las mesas de paz y seguridad qué es lo que está ocurriendo y tenemos que convocar a la juventud para que trabaje en este asunto, que es una vieja idea de que la sociedad vaya cada vez que sea necesario, porque aparte es una tarea que nunca se va a acabar, reconquistando el territorio frente a cualquier tipo de crimen organizado, chiquito y grande. Bueno, entonces ella dice esto y en el revire de parte de la candidata Xochitl Gálvez, lo que contesta simplemente es que los jóvenes ya los reclutó el narco. Y ahí es donde me espantó porque no tuvo que decir más para transmitir su mensaje, que es, entonces ya son el enemigo y entonces tenemos que atacarlos. No dijo más y podría haberlo hecho para aclararnos esto y no lo hizo. Entonces, mmm, hay mucha gente que no está muy contenta porque piensa que no fue mucho aporte el debate, pero este detalle a mí me sorprendió mucho porque sí te plantea un contraste muy claro. Por cierto que en este tema no termino yo de ubicar en mi recuerdo algo brillante del lado de el candidato Maínez, eh, que en realidad hizo el mismo papel que el candidato de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, que es, bueno, voy atrás en tercer lugar, pero entonces lo que hago es hacer propuestas más elaboradas, probablemente que tienen menos posibilidades prácticas de llevarse a cabo, pero que digamos que amplían el debate. Pero, ojo, en ese tema que es grave, o sea, el punto es, las y los jóvenes, ¿son el enemigo a vencer o son el aliado que tenemos que tener para lidiar con el problema de seguridad? A mí me pareció que, por lo menos en ese punto, a mí sí me dio elementos de juicio el debate. Ya, gracias, gracias, Federico. Ya se encuentra por ahí David, que si no sé si va a poder estar con la cámara, David. No, solo por audio otra vez. Ok. David, mi querido Maxi Abogado, ¿qué decir de este debate? ¿Cuál es tu balance y las diferencias que hayas encontrado entre este tercer y último debate con los dos anteriores?
Mira, yo creo que la parte de la dinámica de las preguntas que intentó hacer la segunda parte, más bien la parte final de esta dinámica de las preguntas, una pregunta seleccionada, contestan las otras dos candidaturas y luego contesta la réplica, pudiera haber sido interesante, creo yo, si no hubieran estado tan previamente procesadas y trabajadas las preguntas. ¿A qué voy? Creo que esa parte, retomaré yo esa parte como algo interesante porque las preguntas de primer rebote o de primera salida que puedan tener cada una de las candidaturas, de las candidatas y del candidato, me parece que puede ser mucho más interesante que ya la construcción previamente elaborada y previamente trabajada y procesada sobre cada una de las propuestas. Y pongo dos ejemplos analizando la reacción que tuvieron cuando se les pregunta, por ejemplo, lo del Instituto Nacional de Migración, es qué piensan hacer o qué se haría con el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y las tres se quedan volteando a ver, nadie contesta. Justo como estaba fuera de guión, estaba hablando de política exterior, pero se les hace la pregunta en la moderación activa sobre el Instituto Nacional de Migración, y bueno, ahí lo que empiezan a contestar como, bueno, sí hay que cambiarlo, sin una posición, digamos, como fuerte o sin una posición clara, ninguno de los tres. O sea, ahí fue coincidente. Hay que cambiarlo, hay que estructurarlo, reestructurarlo, ¿no? Insisto, como sin una posición mucho más de fondo, con una propuesta mucho más de fondo. Y creo que eso también hay que ubicarlo. Por eso creo yo esa parte de las preguntas pudiera haber sido como interesante si esas preguntas hubieran sido, no sé si decirlo, sorpresa de alguna forma, o preguntas aleatorias, creo que hubiéramos podido tener una mejor reacción en ese sentido, ¿no? Otro de los análisis me parece, ha habido por parte de Xóchitl Gálvez en los otros debates acusaciones o señalamientos, digamos, de carácter relacionado con corrupción o con actos ilícitos, que a lo largo de los días después del debate han sido, digamos, desmentidas o se han confirmado que no eran ciertas en la forma en la que lo estaba diciendo, y ha sido un efecto contraproducente. Yo no sé hasta qué punto el seguir esa estrategia de hacer imputaciones o hacer acusaciones sin un sustento o sin un respaldo le esté funcionando tanto a la campaña. Y es pregunta, digamos, en términos de estrategia, es decir, das el golpe en ese día, en la gente que está viendo el debate, pero al final el post-debate y lo que se genera de comunicación te va señalando la información de que lo que dijiste en el debate es una falsa acusación, o es imprecisa, o es incorrecta, o incluso hasta inexistente. Y eso va en contra, digamos, de los puntos que pudiera haber ganado en el debate en sí mismo. Y el tercer elemento que igual me parece importante poder, digamos, compartir, un poco analizar o de diferenciación. En el caso de Maynes, yo lo vi prácticamente igual, en la misma dinámica. De repente daba un raspón hacia Xóchitl, un raspón hacia Claudia. Ahí no creo que hubo mayor cambio, pero en la parte de Claudia sí me parece que cerró bastante mejor en cuanto a los ataques. Yo creo que en el segundo debate sí se calentó, se enchiló, ¿no? Con el tema de narcocandidata, con el tema de algunas acusaciones, sí dedicó más de su tiempo a hacer la respuesta, a contestar lo que estaba señalando Xóchitl Gálvez, y creo que aquí tenía una salida. Si ustedes se fijan, vemos digamos en el lenguaje corporal, y eso me parece importante, y ya nomás con eso termino, para cuando se acumulan dos o tres ataques, digamos, directos, Claudia Sheinbaum no se va directo, no contesta a cámara, a cuadro, sino que se va un texto previamente escrito por el equipo de asesores o asesoras, y lee un texto previamente escrito para cerrar digamos, las acusaciones en conjunto. Ya tenían preparada esa estrategia, obviamente ya sabían en qué sentido iba, y a diferencia de lo que ocurrió en el segundo debate, donde sí se enganchó en algunas cosas, aquí se va a esta salida previamente escrita, la lee literalmente, baja los ojos y lee lo que ya trae en la tarjeta preparada, donde dice: no voy a engancharme, el pueblo de México merece más, no sé qué, bla, 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 este fraseo. Y eso creo yo, y es una de las aportaciones que yo destacaría, evitó con ese cierre, con esa salida, evitó que se enganchara en este tipo yo ni siquiera diría de acusaciones, de perorata que se avienta luego Xóchitl en los debates, cerró la puerta ahí y le permitió continuar
con el tema de las propuestas en el contenido de fondo. Yo destacaría, digamos, esos 3 o 4 elementos como diferenciadores de lo que ocurrió en los debates anteriores. Por momentos resultó ser un poco más aburrido, creo yo, en algunas partes, ya en la parte hacia final, los últimos 10, 12 minutos era como ya medio aburrido, ya como que regresaban a lo mismo, no sé si fue su percepción, quizá porque ya era el tercer debate y ya hemos escuchado todas las propuestas, pero bueno, ese sería como el primer saque de este lado. Ya, gracias, mi querido David. Federico, ¿qué decir con respecto de en lo que toca ya al posicionamiento, a esta recta final? ¿Consideras que en este último debate se mueve un poco algo? ¿Quedan prácticamente igual en las encuestas que hemos estado revisando? Pues bueno, pues está la del país, que pues sí pone a Claudia Sheinbaum con un 49%, a Xóchitl Gálvez. Bueno, en el segundo debate Claudia había tenido un 46, en el tercero la pone en 49, a Xóchitl de 27 la baja a 26 y a Maínez de 14 lo sube a 18. ¿Coincidirías más o menos con eso? ¿Consideras que la marcha, la movilización, la concentración que hubo en el Zócalo de la Ciudad de México influyó en algo? ¿Qué papel consideras que tiene esta concentración que hubo del PAN, del PRI, del PRD en el Zócalo el mismo día del debate? Tu micrófono, Federico. Perdón. A ver, Sí. mi corazón desearía muchas cosas, pero yo no hago encuestas ni soy experto en encuestas. Entonces, estoy como el resto de la ciudadanía viendo qué es lo que está ocurriendo. Y me da un poco de risa porque si nos vamos a las últimas 3 elecciones, resulta que eh, la sociedad le cree o no le cree, o sectores de la sociedad le creen o no le creen a las encuestas, dependiendo de cómo les están yendo en las encuestas. Entonces, eso me hace dudar un poco, no tanto de las encuestas, porque amigos matemáticos y economistas me han explicado con toda claridad que es un ejercicio, cuando se hace bien, muy razonable, que te puede ayudar a predecir por dónde pueden ir las cosas. Y también, una cosa que hay que aprender, son mejores las encuestas que se hacen entrevistando a personas, son todavía mejores las que van a hogares, porque están mejor territorializadas, y tienden a ser no muy confiables las que se hacen solamente vía telefónica, o peor, a través de mecanismos automatizados, que son llamadas telefónicas a través de robots. Y eso, todo considerado, uno diría, hay una gran ventaja en la presidencial para el partido que en ese momento está en el gobierno. Pero ahí aparece una cosa bien rara, y es que primero es la primera ocasión en que tenemos un gobierno a izquierdas. La sociedad civil de izquierda siempre va a decir este gobierno obradorista realmente no es de izquierda. Pero si somos honestos, pues está un poco más a la izquierda que López Mateos, y luego hay gente que tiene el corazón caliente porque dice se parece a mi general Cárdenas. Pero es un gobierno a izquierdas por primera vez en décadas, varias décadas. Y ahora resulta que sus opositores, que son los que regentearon el poder presidencial durante años, insisten en leer las encuestas como antes no las leían. Entonces dicen, no, el problema es que en las encuestas hay una gran cantidad de personas que se niegan a responder. Ojo, eso también se vale. Cuando estaba empezando la cultura de las encuestas en Latinoamérica, en 1989, corríjanme el año, en Nicaragua hubo elección presidencial y las encuestas, que eran bastante primitivas comparadas con las de ahora, indicaban que iba a ganar el partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y resultó que no, porque había una intención oculta. Y
Y ahora, es una cosa interesante, muchas décadas después, quienes siempre dijeron que las encuestas eran todas ellas muy confiables, ahora dicen que no son confiables porque tenemos ahí una intención oculta. Bueno, eso otra vez vuelve a calentar mi corazón, que desearía que el obradorismo tuviera una segunda oportunidad de gobernar el país y que haga o siga haciendo muchas cosas en el sentido en que las está haciendo. Pero hay otra realidad, y por cierto, otro detalle que me parece raro del debate, la única que lo dijo fue Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum fue la única que dijo que qué bueno que había salido a la calle la gente y habían ido al Zócalo en la Marcha Rosa. ¿Por qué? Porque en una democracia de a de veras, derechas e izquierdas se manifiestan en libertad e incluso pueden estar muy enojadas. La marcha, que tú preguntabas, Ernesto, siento yo que esta última marcha rosa es, algunos, no quiero decir todos, ni siquiera la mayoría, algunos de sus participantes estaban un poco más enojados que en las otras. Y ahí el señor Germán Gómez Bruera, el Facundo Bueno, que ha estado ahí, ahora le fue un poco más rudo, pero el hecho real, verdadero, es que se manifestaron, llegaron, y ahora resulta que la derecha tiene que comparar represiones, entre comillas, es decir, hubo bandera o no bandera, por ejemplo, estaba izada, ahora sí estuvo izada, entonces ahora no fueron reprimidos porque les quitaron la bandera, pero ese es un mundo donde la derecha de hoy, que está en oposición, dice que hay represión. Y el mundo real que todos conocimos, que nuestros abuelos, padres, madres conocieron, es el mundo donde había 68, jueves de Corpus, atencos. Y esas cosas no se olvidan, como bien dice la consigna, y no se comparan con las dificultades que aparte son naturales de cualquier movilización que han tenido las marchas rosas hasta ahora. Ahora, ¿cambiarán algo? No. Me parece que lo que estamos viendo en los últimos 5 años es la reorganización del sistema de partidos y de los grandes consensos nacionales. Por eso es que uno de los temas de debate es cómo tenemos que organizar la representación nacional. Todo ese asunto de hay que quitar 200 diputados y, ojo, tenemos dos propuestas distintas de cómo hay que reducir la Cámara de Diputados. Las dos provienen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cambian las cosas? No. Respondo a la última de tus preguntas. Yo creo que las tendencias como venían y como las han venido midiendo las encuestas, las más serias, no van a cambiar con el debate. Y una de las señales de que estamos frente a una reconfiguración general del sistema es que la candidata que es puntera en todas las encuestas, Claudia Sheinbaum, es la única que subraya el cambio, ese sí de calidad, en el sentido de que las derechas que representan a las clases que han tenido mejores condiciones de vida, a los antiguos dirían la burguesía, salen a la calle y se movilizan, y eso es una buena señal y lo felicitan. Que sea el partido de izquierda que ahorita está en el gobierno el que reconozca esa movilización, te da una idea de cómo está recomponiéndose las cosas, porque recordemos, cuando los neoliberales de derechas gobernaron, digamos, en la época de Salinas, ¿qué decía Salinas de la oposición? Ni los veo ni los oigo. O sea, el desprecio. No, qué bueno que en esta democracia todo el mundo está participando y por eso ahora sí era formal y formulismo, pero yo creo que aparte sí fue muy sentido cuando los tres moderadores del debate terminaron diciendo, nos vemos el 2 de junio porque todos y todas tienen que votar y tienen que votar en libertad. Y ojalá nos muestren todas las respuestas a este asunto de que si hay intención oculta en las encuestas, etcétera, que nos diga la ciudadanía exactamente cuál es el mandato que tienen todas las fuerzas políticas. Para eso son las elecciones. Perdón por el rollo. No, gracias, gracias, Federico. David Peña, también, ¿qué papel consideras que tuvo la concentración que hubo en el Zócalo el mismo día del debate, David?
David. Acá estoy, sí, sí, acá estoy. Mira, yo no sé si habrá influido en realidad, creo que como decían ustedes, ya los nomios ya están Bueno, David. entre una llamada señaladas, ¿no? O cantada a la gente. Y a mí me parece importante el ejercicio en sí mismo, ¿no? El ejercicio en sí mismo de la acción de la marcha como tal, la manifestación pública. Y hoy lo escuchaba en una mesa de análisis del senador César Cravioto, y decía, es que es muy contradictorio que por un lado se diga discursivamente que se está en riesgo la democracia, que hay autoritarismo, que no hay libertad de expresión, no sé cuál, y por el otro se ensalce la participación de miles, cientos de miles o los que hayan sido personas en el Zócalo y en otras plazas públicas, como un ejercicio pues de participación política, de participación democrática, no sé, o sea, como un ejercicio de libertades en realidad, ¿no? Como una manifestación pública, pacífica, que fue, digamos, respetada por las autoridades, no hubo ningún acto de autoritarismo o de intentar boicotearla o evitarla. Hay interpretaciones sobre lo que estaba ocurriendo en el Zócalo en sí mismo, en la plaza, sobre la CENTE, el plantón que tenía la CENTE o no. Ahí los propios maestros salieron a explicar, digamos, cuál era su dinámica del plantón, la lógica del plantón, y me pareció, pues, digamos, los que conocemos cómo se mueven las y los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues entendemos cuáles son sus estrategias de presión y de dinámica de lucha. Podemos compartir o no en algunos momentos, pero bueno, al final eso de establecer un plantón para hacer una presión política pública es una estrategia que llevan años, desde que yo recuerde, años haciendo. No es que hoy se les haya ocurrido el domingo hacerlo para la marcha, ¿no? O para digamos, ocupar una parte de la plancha del Zócalo. Creo que este punto es muy importante, o sea, como la atención en el ejercicio de público, el ejercicio de la participación política en la propia manifestación, ¿no? En la propia manifestación, y obviamente más allá de la cantidad de personas que hayan llegado, para no meternos, digamos, al análisis de cuántas personas llegaron o cuántas no, yo creo que eso es un ejercicio interesante, igual en la parte política, ¿no? De participación. Yo no creo, honestamente, que haya influido en la dinámica de los debates, del debate de la noche. Yo pensaría más bien al revés, que después de estar en un zócalo con muchas personas, en un acto, en un mitin político, Xochitl Gálvez llegaría mucho menos, ¿cómo decirlo?, temerosa, mucho menos en esta idea de confrontar, de golpear, de pegar, y mucho más en una lógica ya empoderada o más empoderada como candidata de oposición. Yo creo que ahí no sé cómo se manejó, cómo funcionó después de un acto de ese tamaño, porque fue una manifestación importante, y yo hubiera pensado que pues Xochitl Gálvez tendría que haber llegado en la noche en una posición mucho más de voy a debatir, soy el segundo lugar, pero voy a debatir con esta serie de propuestas desde una altura de miras, digamos, como mucho más de política, no sé cómo decirlo, como mucho más responsable en términos políticos, y no llegar otra vez a sacar el de mentira, mentirosa, los letreritos de la nariz, haciendo una emulación de Pinocho, no sé, yo creo que ahí igual, de nueva cuenta, es como la falta de la forma de quienes la asesoran, de cómo procesar ese acto, ese mitin político de la mañana, que insisto, fue importante en términos de ejercicio de oposición, ejercicio de libertad de expresión, fue importante cómo capitalizarlo en sentido positivo. Incluso yo lo hubiera hecho la referencia, o yo hubiera hecho la referencia desde la oposición a decir, es un evento, fue un evento grandísimo, fue un evento de miles de personas, la oposición, el cambio, no sé cuál, seguir con este discurso, y lo mencionó una vez por ahí, no tuvo mayor capitalización, insisto, pese a que se dio una expresión en diferentes partes del país, en diferentes plazas del país, y que bueno, al final, pues expresó un descontento válido, legítimo, con este gobierno o con algunas acciones de este gobierno en el marco del proceso electoral. Insisto, creo que se podría haber capitalizado mucho más, al contrario,
Claudia Sheinbaum lo capitalizó en sentido negativo, muy en este discurso de decir qué bueno que se hizo la manifestación en un ejercicio de participación política, pero no creo que haya influido. Honestamente, no tuvo influencia ni en sentido positivo ni en sentido negativo, y se quedó ahí más como un acto importante, una manifestación de la oposición importante. No estábamos acostumbradas y acostumbrados a tener estos ejercicios de manifestaciones políticas públicas desde la oposición, con marchas, con movilizaciones. Qué bueno que estén haciendo estos actos también en la calle, que se estén manifestando, y bueno, no creo, insisto, y con eso ya concluyo, yo no le vi ningún margen o ninguna posibilidad de que haya influido esto en el debate de la noche. Ya, gracias David y gracias Federico. Pues bueno, David, perdón Federico, habías planteado también, no sé si querías desarrollar más sobre estos temas que se discutieron, los gobiernos de coalición, esto que señalas, ¿no? Que ya había colocado Manlio Fabio, o las dos reformas, esto que también comentaste ahorita de pasada, de pues eliminar la propuesta que hace en este caso Claudia Sheinbaum de eliminar las plurinominales, la misma propuesta que ya había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo planteamientos distintos, tanto de Maínez como de Xóchitl Gálvez, sobre ese sentido, salvo que si quieres abundar más en eso, o pasaríamos al tema de la Corte Penal Internacional, esto que ha solicitado el fiscal de la Corte, las órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y contra pues el líder de Hamas por crímenes de guerra. Bueno, yo solamente haría un comentario complementando lo último que dije. Fíjate, de las cosas que aportó Maínez en el debate fue precisamente recordarle a Xóchitl Gálvez que los partidos que la están apoyando, PRI y PAN, precisamente no hicieron nada por ir conformando un gobierno de coalición. Ojo, los gobiernos de coalición ya están en la Constitución mexicana, los introdujo Manlio Fabio Beltrones del PRI cuando era senador y cuando estaba organizándose en el Parlamento esta alianza que ya en la oposición se ha consolidado. Y lo interesante, no me meto en los detalles, ese sería un tema para otra mesa, pero el gobierno de coalición es muy débil en México porque depende de la voluntad del Poder Ejecutivo. Se supone que cuando un Poder Ejecutivo tiene menos de la mitad de los votos, tiene la opción de decirle a los partidos en el Congreso que quiere hacer un gobierno de coalición, y entonces varias de las secretarías se van a repartir entre los partidos que están en el Congreso. Esa es un poco la idea del gobierno de coalición. Y el problema, sin embargo, es que es voluntario. O sea, vamos a decir que un presidente ganara con solo un tercio, que por ejemplo es el caso de Calderón. Calderón ganó con 36% de la votación, la presidencia. Todos tenemos nuestras dudas muy fuertes sobre esa victoria, pero ese, digamos, fue el resultado formal. Pero entonces significa que es un presidente de minoría. Y entonces la idea de los priistas en la época de Peña Nieto y durante el gobierno de Calderón era ampliemos la posibilidad para que el presidente pueda invitar a los otros partidos a formar un gobierno más legítimo, ¿no? Democráticamente hablando, representativamente hablando. Bueno, la cosa es que es voluntario. Y Maínez, sin tanto rollo como el que tuve ahorita que aventarme, en el debate le revira a Xochitl y le dice, oye, pues el único problema es que pues mucha coalición no se ve porque la candidata presidencial del PRIANDR realmente no tuvo nada que ver con la forma en que se formaron las candidaturas, perdón por los pleonasmos, de PRI, PAN y PRD. Eso fueron Alito, Marquito y Chucho, quienes se repartieron las cosas sin que realmente participara Xochitl. Y Xochitl misma lo dijo al principio de la campaña, diciendo que ella no había tenido nada que ver con eso. Bueno, ¿cómo va a haber gobierno de coalición si la candidata a la presidencia no tiene agencia e iniciativa en la formación de su propia coalición electoral? Entonces, eso me parece para los politólogos es un tema interesante.
Pero de nueva cuenta, MC hizo una cosa mucho más teórica y dijo, no tenemos necesidad de gobiernos de coalición, lo que necesitamos es transitar, caminar a un gobierno parlamentario. Es un tema mucho más grande, más teórico ahorita. Ojo, yo entiendo por qué ahorita que se está formando un nuevo régimen de partidos con una hegemonía política social mucho más amplia que incluye a clases sociales que nunca habían sido incluidas, a las izquierdas no les está interesando mucho ahorita la cuestión del gobierno de coalición. Y esto es mi opinión de politólogo. Normalmente en este país, cuando tenemos gobiernos minoritarios es porque son gobiernos de derechas. Y el problema del viejo régimen priista es que perdió su antigua legitimidad revolucionaria, que era masiva. Y cuando hace la transición en el año 2000, el régimen de partidos no logra representar a la mayoría de la sociedad. Esa ha sido la disputa de la nación desde el año 2000 hasta nuestra fecha. Ahora, en un momento en que la izquierda lleva ascenso y tiene control de gobiernos y demás, obviamente la izquierda dice como que a la única parte de la sociedad que beneficiaría de estar discutiendo gobiernos de coalición, pues es a las minorías sociales. Y por lo tanto yo prefiero un régimen mayoritario. Pero eso ya es especulación de politólogo y me eché el rollo porque habría que complementarlo. Vale la pena seguir con atención esto porque el tema va a seguirse discutiendo, Ernesto. Y que nos explique David cómo está la cuestión internacional porque es muy interesante, pero él es el experto. Ya, gracias, mi querido Federico. Bueno, David, salvo también si quieres añadir algo más sobre el tema o algo de lo que comentó Federico, si te parece, también pasaríamos, no vamos a pasar todo el video de la Corte Penal Internacional, pero sí la primera parte. El video dura como 9 minutos y medio. Vamos a pasar un fragmento de este video, porque vaya que si la noticia es relevante. Ayer en la noche que vimos el video, pues dijimos hay que trabajar la subtitulación fast track para que también la audiencia pueda verlo. Así que, David, ¿quieres comentar algo más o vamos al video? Vamos al video, más vale. Mejor para ir entrando al otro tema. Órale, pues vamos a pasar este video de la Corte Penal Internacional y regresamos con ustedes. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza, pursuant to a state policy. Unfortunately, these crimes continue to this day. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts, from satellite imagery, statements from Israeli officials, including the 2 individuals subject
to the present application, as well as based upon several hundred authenticated videos, photographs, and audio recordings, many of which were taken and shared by victims and eyewitnesses themselves. This systematic deprivation resulted from a decision to impose a total siege on Gaza by completely closing the 3 border crossing points, Rafah, Kerem Shalom, and Erez, for extended periods of time, and by arbitrarily restricting the transportation of essential supplies, including food and medicine, through the border crossings after they were reopened. The siege, the total siege, also involved cutting off cross-border water pipelines from Israel to Gaza, which is the principal source of clean water for the population in Gaza. It was cut off for prolonged periods beginning on the 9th of October 2023, and it was accompanied by the cutting off or hindering of electricity supplies to Gaza from the 8th of October 2023 until today. That conduct took place alongside attacks that killed civilians, including people queuing for food, the obstruction of aid delivery by humanitarian organizations, and attacks on aid workers that forced many of those same humanitarian organizations to either cease operations or limit their life-saving efforts in Gaza. The tragic effect of the use of starvation as a method of warfare against Gaza's civilian population is acute, it's visible, and it's widely known, and it's confirmed by multiple witnesses and victims, including local and foreign medical doctors. That starvation has caused and continues to cause deaths, malnutrition, dehydration, and profound suffering among the population. Famine is already present in some areas of Gaza, and it is imminent in others. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. That's what we allege. As I have repeatedly underlined, since last year in Egypt, in Israel, and in Palestine, and again this year, those who do not comply with the law should not complain later when my office takes action based upon solid evidence. That day has come. Today we underline in the clearest possible fashion that international law and the laws of armed conflict apply to everyone. No foot soldier, no commander, no civilian leader, no one can act with impunity. Nothing on earth can justify willfully depriving human beings, including women and children, babies, the old and the young, of the basic necessities required for life. Nothing on earth can justify hostage taking or the targeting and killing of civilians. The independent judges of this International Criminal Court are the sole arbiters as to whether the necessary standard for the issuance of warrants of arrest have been met. The judges of the International Criminal Court must be now given the space to do their work and to dispassionately and objectively review the evidence that we have submitted. Should the learned judges approve my applications and issue the requested warrants,
I will work closely with the Registrar of the Court to apprehend the named individuals. I call upon and count on all states, especially state parties to the Rome Statute, to approach this application and the subsequent judicial decision that will be rendered with the same seriousness they have shown in other situations. I also stand ready to work with non-state parties in our common pursuit of justice and accountability. It is critical in this moment that my office and all parts of the court continue to conduct our work with full independence and impartiality. And I insist that all attempts to impede, to intimidate, or to improperly influence the officials of this court cease immediately. My office will not hesitate to act pursuant to the provisions of Article 70 of the Rome Statute if such conduct continues and persists. We will also submit further applications for warrants of arrest if and when we determine, after independent and objective analysis, that the threshold of realistic prospect of conviction has been met. My office is advancing multiple and interconnected additional lines of inquiry, including concerning reports of sexual violence during the 7th of October attacks in Israel and in relation to the large-scale bombing that has caused and continues to cause so many civilian deaths and injuries and so much suffering in Gaza. I renew my call for all parties to the current conflict to comply with these basic principles of law without any further delay. I also wish to emphasize that the principle of complementarity at the heart of the Rome Statute will continue to be assessed by my office as we take action in relation to the alleged crimes and alleged perpetrators, and as we move forward with other lines of inquiry. But complementarity requires us to defer to national authorities only when they sincerely engage in independent and impartial judicial processes that do not shield suspects from accountability and which are not a sham. It requires thorough investigations at all levels, addressing the policies and actions underlying these applications. Bueno, perdón que me arrepentí y decidí que dejarlo completo. Considero, David, Federico, que amerita, no es un asunto menor. Y iniciaría, David, además pidiéndote de tu opinión sobre esta decisión con la Corte Penal Internacional. Si pudieras también ser tan amable de explicarle a la audiencia la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, cuál es la función que tiene una y otra, porque en la Corte Internacional de Justicia había una petición de Sudáfrica, lo hablamos, ustedes lo analizaron también a profundidad, tú que te metiste de lleno al tema, y ahora este anuncio de la Corte Penal Internacional. ¿Qué decir, David? Mira, creo que es importante hacer la pregunta, que dirían los clásicos. Agradezco tu pregunta, mi querido Ernesto, gracias por tu pregunta. Creo que es importante hacer esta diferenciación primero sobre la competencia que tiene cada uno de los tribunales. La Corte Internacional de Justicia está ahora revisando un procedimiento, digamos una denuncia presentada en contra del Estado de Israel, presentada por Sudáfrica, a la que hacías alusión, Ernesto, y que platicamos aquí hace un par de meses, justo por haber violado como país, como nación, diversos tratados internacionales, entre ellos la Convención en contra del genocidio, que fue suscrita, digamos, a raíz o como efecto de la Segunda Guerra Mundial. En esas alegaciones, la Corte Internacional de Justicia estudia si un país, es decir, si un Estado en su conjunto, si una nación, ha incumplido con esas obligaciones de carácter internacional. Los tratados internacionales están suscritos en clave, digamos, de
responsabilidades de los estados, no de los individuos, no de las personas, sino de los estados. Eso está igual en la Convención Americana de Derechos Humanos, por eso las sentencias, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de México van al Estado mexicano, no a una persona ni a un gobierno en específico. Eso es lo que revisa la Corte Internacional de Justicia, si se está cumpliendo o incumpliendo, o si hay violaciones a los tratados internacionales, a algún tratado en específico, con una acción del Estado, en este caso del Estado israelí. O recientemente se sometió igual a competencia de la Corte Internacional de Justicia, lo del allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. Ese allanamiento viola tratados internacionales de protección consular, se invoca a la Corte Internacional de Justicia y se le dice, oye, el Estado ecuatoriano violó estos convenios, el Estado ecuatoriano, no los policías que entraron, no el fiscal que ordenó que se allanara la embajada, no, el Estado ecuatoriano violó estos derechos de estos tratados. La Corte Penal, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal sí analiza y responsabiliza a los individuos en lo específico. Es decir, puede haber una responsabilidad del Estado, sí, en su conjunto, del Estado en abstracto, pero también hay responsabilidades subjetivas por parte de las y los individuos, es decir, las personas que están a cargo de ciertos, pues, de ciertos puestos, ¿no? El Estatuto de Roma, que es este gran acuerdo internacional que permite justo hacer este juzgamiento, este procesamiento de las personas en lo individual, no del Estado en su conjunto, sino de las personas en lo individual, establece que se podrán imputar responsabilidades a estas personas cuando se violenten ciertos tratados internacionales, sobre todo aquellos relacionados con delitos de lesa humanidad o carácter de delitos relacionados con delitos de lesa humanidad, es decir, ¿no? Aquellas conductas que se pudieran calificar como delitos de lesa humanidad son los que entrarán en competencia de la Corte Penal Internacional y podrán elaborarse entonces acusaciones, investigaciones y acusaciones en contra de esas personas en lo individual. Ahí la diferencia. La acusación que hoy está haciendo, no la acusación, la solicitud de orden de arresto que está haciendo, que se hizo pública estos días, bueno, el día de ayer, tiene que ver con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, Galant, que es uno de los ministros también de su gabinete, y de creo que son tres los liderazgos de Hamas. Reconoce también, esto es importante decirlo, que la Corte Penal Internacional reconoce una responsabilidad de los combatientes, por así llamarlo, de Hamas también, con esta responsabilidad de carácter internacional por haber cometido delitos de lesa humanidad, entre ellos actos de violencia sexual y tortura sexual en contra de las mujeres israelíes el 7 de octubre. Y de las personas que están siendo todavía como rehenes, ¿no? Que fueron secuestradas y que siguen en su calidad de rehenes. Estas conductas, en el caso de Hamas, representan delitos de lesa humanidad que tienen que ser investigados y sancionados por la Corte Penal, pero también hace una alegación bastante interesante sobre las conductas que desplegó Netanyahu como líder del Estado israelí y uno de sus ministros para configurar ciertos delitos de lesa humanidad, entre ellos, y hace un listado de atacar a civiles, atacar instalaciones hospitalarias, dejar morir de hambre a las personas, es decir, con estos sitios que han hecho, impedir la ayuda humanitaria, dejar morir de hambre a las personas, y creo que esas alegaciones pudieran estar en un plano político si no fuera en un órgano técnico, un órgano que hizo una investigación durante muchos meses, es una investigación in situ, es decir, en el lugar de los hechos, se les permite a un comité de fiscales ir a hacer el análisis, a documentar lo que está pasando y preparan con esa documentación una acusación que después o posteriormente se convierte en estas órdenes de arresto a nivel internacional. Entonces, es un proceso documentado, técnico, que no está cargado, digamos, de una valoración política, porque es sobre la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad individual de estas personas, tanto de los líderes de Hamas, con los hechos del 7 de octubre y los posteriores, como con la respuesta a los hechos del 7 de octubre y posteriores del gobierno de Benjamin Netanyahu. Entonces, es muy importante, insisto, que ahora se esté tratando también en el ámbito penal esta responsabilidad, porque sí
podrían ser detenidas estas personas, pues es muy complicado, pero podrían ser detenidas y sujetas a un proceso de carácter penal, que implica la cárcel, ante la Corte Penal Internacional, porque pues han aceptado la competencia también de la Corte Penal Internacional. En el caso de Israel, en el caso de Hamas, no es un país, no es un estado y por lo tanto no acepta la competencia, pero igualmente se reconoce, digamos, la competencia de la Corte Penal Internacional para poder procesar a estas personas, aun cuando tengan carácter de combatientes, de militantes, de guerrillas, actuando fuera del margen del Estado, es decir, actuando fuera de la responsabilidad de un Estado como tal, como sí lo es Israel. También se les puede fincar la responsabilidad de carácter internacional y ser sujetos a este tipo de proceso. Ya, gracias, mi querido David, por la amplia explicación. Federico, pues bueno, hay varios comentarios respecto de lo tardío, que cuánto se ha tardado la Corte Penal Internacional. Bueno, hay que explicar también este asunto de las temporalidades, de cómo funciona esa parte. Dice Angélica Nería Bruno, a propósito de lo que dice David, entonces la Corte Penal ejecuta las sanciones. Fernanda dice, pero no dice nada de los rehenes palestinos. No, esa no, Sí. no le toca, pero bueno. Diana Gómez, esos ataques deben ser ya detenidos, no más sufrimientos para todos los palestinos. Y hay también preguntas de que cuando hay una orden de la Corte Penal Internacional, si es eso, es una orden, ese sería el término que se usa, mi querido Federico, en ese sentido, y dicen, ¿y en dónde? ¿En dónde son llevados? ¿A qué cárcel? ¿En qué país? A ver, hay un detalle. Qué bueno que nos pasaste completa la segunda parte de la declaración Sí, del sí, fiscal, porque si no, todavía estaríamos oyendo al fiscal. Pero hay que aclarar que lo que vimos es la segunda parte de una declaración, porque también en los comentarios había ahí algo acerca de, ahora sí Estados Unidos está permitiendo que esto se haga porque le desobedeció a Israel. En realidad es un poquito más complicado que eso. De hecho, el inicio de la declaración del fiscal de la Corte es en contra de 3 cuadros de Hamas por haber cometido crímenes de lesa humanidad. La segunda parte, que fue la que oímos ahorita, es cuando dice, y también en contra de Netanyahu y de su ministro de Defensa. Ahora, ¿qué es lo que estamos oyendo? No estamos oyendo a la Corte tomando la decisión de que deben ser arrestadas estas 5 personas, 3 de Hamas y 2 del Estado de Israel. No. Este es el fiscal, es decir, el Ministerio Público, pidiendo orden de aprehensión para hacer la traducción a nuestro sistema. ¿Sale? Y de hecho, hay un momento, eso sí lo vimos, donde dice el fiscal, should they grant my applications? O sea, si los jueces de la corte, should they grant, conceden o llegan a conceder mi solicitud y emiten las warrants, que es decir, las órdenes de aprehensión, entonces voy a trabajar muy cercanamente con el registrar, que es en realidad el actuario de la corte, para aprender a los 5 individuos. Esto ya ocurrió una vez en el contexto de la ex Yugoslavia, y en algún momento, ojo, y me va a corregir ahorita David, porque en realidad no fue con la Corte Penal y Estatuto de Roma, sino con la Corte Internacional de Justicia. En algún momento cuando cualquiera de las dos cortes dice tal persona debe ser arrestada, ¿a dónde se lo llevan? Se lo llevan a la corte, a donde esté la corte. Esto funciona en los dos sistemas, en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional. Pero vayámonos tranquilos. Primero, la Corte no ha decidido que se arreste a Netanyahu. Eso es lo que hacía que se encendiera el corazón de mucha gente. No. El Ministerio Público pidió las órdenes de aprehensión. Habrá que ver todavía si se las conceden. Y si se las conceden, habrá que ver cómo se organiza la Corte Penal Internacional para
ejecutar las órdenes de aprehensión. Estoy traduciendo al sistema mexicano. Y una vez que se ejecutan las órdenes de aprehensión, obviamente estos individuos, cuando llegan frente a la corte, tendrán que ser acusados y también deben tener su derecho a defensa. Ahora, lo que es interesante es lo que también dijo el fiscal. Siguen investigando otros delitos que se han cometido y probablemente van a pedir más órdenes de aprehensión. Y hasta nos dijo de qué se tratan. Pero primero bajemos un poco nuestro entusiasmo. De hecho, el fiscal fue muy político al hablar primero de las personas de Hamas a quien está pidiendo que se les otorguen órdenes de aprehensión. Y luego, segundo lugar, a las personas del Estado israelí. En otras palabras, no es un gran, gigantesco cambio de marea. Y la otra cosa, al final también bajemos un poco nuestro entusiasmo porque falta ver si se las conceden. Le pueden conceder una y no otras, etcétera, habrá que ver. Y tercero, ya que estén concedidas, habrá que ver cómo las ejecutan. Y eso es una cosa interesante. En el caso que estaba pensando yo de la ex Yugoslavia, si mal no me acuerdo, pero me corregirá tal vez David o alguien de la audiencia, cuando el líder serbio, creo que era serbio-bosnio, que finalmente fue arrestado y llevado a la corte, esa persona no estaba en ejercicio del poder dentro de su país. Entonces, el caso Netanyahu, si se concede la orden de aprehensión de warrant, de arrest warrant, habrá que ver cómo se maneja eso, porque es un jefe de Estado en ejercicio. Y es otra cosa. Ahora, eso sí es una buena noticia, damos un paso adelante, pero son pasos de bebé. Luego nos entusiasmamos cuando atacan a nuestros enemigos ideológicos, nos entusiasmamos, pero eso es nada más un pasito de bebé y habrá que ver en qué termina. Ya, gracias Federico. Tocó un tema ahí también, mi querido David, Federico, a propósito del estatus que tendrían estos tres líderes de Hamas, y que es paradójico porque precisamente los países que se han opuesto a que Palestina sea considerado un estado miembro integrante también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues es Israel, es Estados Unidos, es Inglaterra, es Alemania, pero particularmente Israel y los Estados Unidos. Y no sé ahí cuál sería el criterio, si tendría aún así la Corte Penal Internacional estas facultades. La otra pregunta sería, mi querido David, con respecto de esta Corte Penal Internacional. Tú fuiste, yo recuerdo muy bien que tú elogiaste muchísimo la fundamentación y la argumentación de Sudáfrica cuando presentó en la Corte Internacional de Justicia la demanda contra Benjamín Netanyahu. ¿Consideras en este fragmento, más allá de que no hayamos leído el documento completo, pero en este video, en esta fundamentación que presenta el fiscal de la Corte Penal Internacional, consideras también que es una fundamentación sólida? Mira, yo creo que ahí, sí, acá estoy. El tema, lo que pasa es que ahí, a diferencia de la fundamentación entre la Corte Internacional de Justicia, que la vimos públicamente, aquí no conocemos la base. Dice, el fraseo que utiliza el fiscal es sobre la base de la información recabada, sobre la investigación realizada. Tenemos base suficiente para poder solicitar estas órdenes de arresto con base en que posiblemente se cometieron estas conductas. Es decir, se hace una investigación preliminar, así como lo está diciendo Federico, actúa como si fuera un ministerio público de investigación sobre ciertos hechos, va figurando esos hechos, si es que tuviera responsabilidad de alguna persona, identifican a la persona, identifican al hecho, y después de eso, pues van el seguimiento avanzando, y aquí en este caso solicitan las órdenes de arresto, ¿no? No conocemos la investigación, esa investigación no es pública, justo porque lo que se evita, digamos, es que, ¿cómo decirlo?, se politice o se
pues sí, se politice el contenido de la investigación, que tiene que ser una investigación técnica, porque es una investigación de carácter penal. Y eso es importante recordarlo. Al ser una investigación de carácter penal, tiene que ser muy objetiva la responsabilidad, es de cómo actuó, cómo actuaste, qué orden diste, cuál es tu nivel de responsabilidad. No puede ser una alegación de carácter político. La audiencia que vimos, y la que yo aplaudí y seguiré aplaudiendo, en donde se hace se presenta, digamos, la acusación por parte, no acusación, se presenta la solicitud de medidas cautelares por Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia, en donde se hace toda una alegación, es una alegación mucho más política. Se hace referencia, desde luego, al convenio, a la Convención contra el Genocidio, pero no se hace una individualización de qué conducta se está responsabilizando, que sabe en general. Por ejemplo, se dice, se ha impedido el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Uy, David, hello, David, yo creo que le entró otra llamada. David, bueno, se nos perdió ahorita David, no sé qué le haya sucedido, lo vemos ahí que está conectado todavía. David, ¿nos escuchas? Porque nosotros no. Sí, nosotros no escuchamos. Bueno, no sé si quieres complementar algo. Bueno, hay un A detalle ver, importante. David, ¿nos oyes? sí, yo sí, pero no sé ustedes, creo que me perdieron. ¿Ya regresé? Ya te Sí, estamos ya, escuchando. ya, te acabamos de escuchar en este momento. No sé en qué me quedé, pero bueno, lo que yo decía es que en este caso de la Corte Penal se tiene que señalar, por ejemplo, si se está imputando que se está dejando morir de hambre a las personas, se tiene que decir, el 20 de octubre, entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche, se impidió el paso de un convoy de asistencia humanitaria dirigido a la Franja de Gaza por instrucciones de Benjamín Netanyahu, que dio al comandante tal y que obstruyó o cerró la frontera. Así de, digamos, así de claro tiene que ser la responsabilidad, porque no se puede hacer una imputación en lo político en abstracto, decía yo, como sí se pudo hacer o como sí se hace en la Corte Internacional de Justicia. Aquí lo que necesitamos es algo mucho más específico, mucho más concreto. Por eso esa investigación, insisto, no es pública. Es una investigación que al final se resguarda, pues justo para evitar politizaciones, para evitar descalificaciones, y que esa es la base de la investigación que hoy da como resultado la solicitud de las órdenes de aprehensión. Pero insisto, es un procedimiento de investigación en donde los fiscales van al lugar de los hechos, identifican a las víctimas, hablan con las víctimas, Uy, te estamos y eso escuchando de la cortado, Corte. David. Eh, Perdón, es que estoy en movimiento. Ya, sí, Pero sí, bueno, ahí la cierro en esta parte. Si quieren, síganle en lo que me ubico. sí, gracias. Bueno, finalmente, Federico, y con esto que está señalando David, y para ir cerrando ya la mesa, deberíamos entender, Federico, que además creo que fue muy útil que explicaras que precisamente que es el fiscal pidiéndole a la Corte Penal Internacional que proceda y que tiene tales pruebas o elementos y demás. Debemos presuponer o suponer, más allá de la esperanza que podamos tener, que este fiscal no es Hertz Manero y que No, tiene suficientes pruebas de datos de prueba y demás, que finalmente para que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya detallado todos los elementos que tienen, estamos suponiendo que sí los tienen y que, pues en dado caso, la Corte tendría que dar una maroma espectacular para que pues no se proceda en el caso de que este fiscal pues tenga todas esas pruebas que dijo que tiene en este video. Federico, ¿es así? sí, uno podría esperar, ojo, esa es la ventaja de que el Ministerio Público está dentro de la Corte, que esa es otra cosa que nos confunde. Y ya se nos olvidó que en México, en la Constitución de 1857, era así nuestra Corte. La Corte tenía un fiscal adentro, era parte de la Corte. Y la policía de investigación se llama policía judicial porque investigaba.
Ahorita la Corte nada más tiene a los defensores, es una cosa medio rara. El Ministerio Público los separa. Bueno, en la Corte Penal Internacional, el Ministerio Público es parte de la Corte, hace la investigación, pide su orden de aprehensión. Si se la conceden, va con los actuarios, que son el registrar, y se organizan para ir a aprender a las personas. Y dentro de la Corte, si acaso no hay defensa, seguramente la Corte Penal Internacional también le va a proveer de defensa al acusado, que es siempre un individuo. Acuérdense lo que nos dijo David, una cosa es, el Estado es el acusado, Corte Internacional de Justicia, aquí son individuos acusados penalmente, Corte Penal Internacional. Nada más un detalle, en el Estatuto de Roma, el Tratado del Estatuto de Roma, sí lo firmó el Estado palestino. El Estado palestino no termina de ser miembro de Naciones Unidas, pero sí firmó el Tratado de Roma y por lo tanto es parte de la Corte Penal Internacional. Entonces la jurisdicción ahí no hay duda, puede meterse el fiscal con eso. Pero yo nada más menciono que esto no es que uno quiera enfriar el corazón, que nos entusiasmamos. Ojalá y las autoridades del Estado israelí que están cometiendo genocidio sean llevadas, por lo menos, a la Corte Penal Internacional acusadas. Ojalá. Y el grupo Hamas, que también ha violado los derechos de personas con crímenes de lesa humanidad también. El orden importa. Yo lo digo primero a los israelíes y luego a los demás. Pero, no se nos olvide que acaba de ocurrir otra cosa. Es como si fuera un cuento distinto, una novela distinta, pero no, es la misma. Acuérdense ustedes que en las últimas 8 semanas tuvimos ataques y contraataques, drones y misiles, atentados en embajadas de Israel en contra de Irán en contra de Israel en contra de Irán otra vez. En teoría era un poco una especie de concurso de ver quién es más macho en el conflicto internacional, y supimos que Estados Unidos sí se había metido para decirle a los dos lados que tuvieran cuidado de no pegarle ahora sí a ninguna ciudad o a los habitantes. Entonces eran demostraciones de fuerza. Problema, el domingo desaparece un helicóptero donde va el jefe del gobierno de la República Islámica de Irán, Raisi, que está muy cercano al jefe de la Revolución Islámica, que es el gran jefe del Estado iraní. Y hoy se confirma que ha muerto. Si resulta que no fue un accidente y es un atentado, esto puede complicar muchísimo las cosas. El Estado de Israel no se ha manifestado, pero algún funcionario menor ya dijo, nosotros no tuvimos que ver con eso, pero estemos pendientes porque la otra cosa que está ocurriendo en lo que nosotros llamamos Medio Oriente, en el Dar al-Islam, dirían los musulmanes, es que la humanidad está definiéndose si va a procesar las diferencias a través del derecho y las cortes, que es lo que estábamos discutiendo, o si lo va a procesar a partir de la violencia. Y el problema es que si se opta por la violencia, todas las partes están armadas a un nivel en que pueden destruir no solo su región, sino meternos a todo el globo en una conflagración. Entonces estemos pendientes. Gracias, mi querido Federico. David, pues bueno, qué bueno que también Federico metió el tema de esta muerte que el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, y que claro que genera suspicacias de todo tipo. Vamos a ver hasta dónde escala esto. Esto además es conjuntamente con esta petición que finalmente hizo la Liga de Países Árabes de una intervención, para que pues se pueda permitir que lleguen ya la ayuda humanitaria y cesen los bombardeos. No sé qué tanto se pueda lograr esto, ni quién sería, al hacer esta petición, la Liga de Países Árabes
si está haciendo una petición, si es factible que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, intervenga en ese sentido o no. Pero bueno, hay todo ya un combo de una situación de esto que bien señala Federico, pues es esto que llamamos Medio Oriente. ¿Qué decía al respecto? ¿Con qué cerrarías en una reflexión final, incluyendo esto de la Corte Penal Internacional, lo que ha solicitado el fiscal David? Mira, a mí me parece muy importante o muy destacable, digamos, la participación que se está teniendo desde la Corte Penal Internacional no en pocos conflictos, pero en los conflictos donde tiene intervención la Corte Penal Internacional son justo aquellos conflictos que tienen, que trascienden, digamos, al propio ámbito local o que trascienden incluso al propio ámbito regional. Y eso me parece igual importante para reconocer la relevancia que tiene a nivel mundial el conflicto en Medio Oriente, todo lo detonado a partir del 7 de octubre, sí, pero pues desde 1948, recordemos, ¿no? No es, digamos, en este momento que se derive este conflicto o la confrontación entre grupos, algunos grupos islámicos y el Estado de Israel, pero volver a llamar la atención o colocar la atención sobre lo que está ocurriendo en estos días o lo que ha estado ocurriendo del 7 de octubre para acá, me parece muy relevante también porque, y esa es una inferencia mía o una aventura, yo me gustaría aventurarme más bien, no sé cómo decirlo, porque prácticas que hoy está probando la Corte Penal o que cuando menos dirían los abogados de manera presuntiva, es decir, ¿no? Se está probando que hubo este tipo de actos, por ejemplo, el de prohibir la entrada de ayuda humanitaria, el de cometer actos en contra de la población civil desarmada, el de atacar hospitales. No es una conducta que se haya solo desarrollado del 8 de octubre hacia acá o del 7 de octubre hacia acá. Es una conducta que se ha logrado, cuando menos, presentar o documentar en diferentes momentos a lo largo de los últimos 60 años, cuando menos. Entonces, la posibilidad que hoy se abre de que la Corte Penal haga este estudio sobre esas conductas o esas prácticas y señale que esas conductas pueden ser constitutivas de delitos de lesa humanidad, creo que también nos abre la posibilidad para poder hacer una revisión sobre las conductas previas que ha tenido el Estado de Israel a lo largo de estos 60 años. Entonces, eso me parece que es una posibilidad. Yo lo colocaría como algo positivo, incluso más de lo que ya se está hoy denunciando, de lo que se está acusando, digamos, en la Corte Penal Internacional, pero el abrir esta posibilidad de que se revise lo que durante 60 años no se ha querido revisar, la conducta del Estado israelí en contra del territorio palestino, esta conducta genocida también, esta conducta de no solo de la ocupación de sus territorios, de desplazamiento forzado, esta conducta de evitar el ingreso de medicamentos, ya todo lo que se ha documentado en los meses recientes y en los últimos 30 o 40 años, creo que esa es una gran oportunidad que como conjunto de naciones, digamos, a nivel internacional, tendría que ir en ese sentido, tendría que irse colocando en ese sentido. Yo no veo tampoco que vaya a haber un cambio inmediato en la política israelí, en la forma en la que se está comportando el Estado israelí. Ya tiene unas medidas provisionales por parte de la Corte Internacional de Justicia. Hoy tiene sus principales liderazgos órdenes de arresto o posiblemente se les darán órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Hay resoluciones ya de Naciones Unidas en ese sentido y bueno, al final no me preocupa y me preocupa y me pone triste y enojado de que no hay forma literal de que el concierto internacional de naciones logre parar este genocidio mientras Israel siga teniendo el apoyo del gobierno estadounidense, ¿no? Y peor aún, si en noviembre llega Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, pues creo que este apoyo va a ser mucho más fuerte, mucho más decidido incluso que está dando hasta el momento Biden, ¿no? Y bueno, revisar finalmente nada más lo del accidente del presidente del gobierno iraní, me parece igual también un tema que enrarece en esta condición de lo que ha pasado, sobre todo vinculando los hechos de hace 2 o 3 semanas, donde hubo este bombardeo de Irán a varias ciudades del territorio israelí. Dijeron que iba a haber una respuesta, no hubo una respuesta militar en estricto sentido, y bueno, pues sí genera suspicacias ahora que se dé en este momento el accidente, hasta ahora conocido como accidente, ¿no?
Ya, gracias, David. David, nada más una última pregunta aquí, con esto que te había señalado de esta petición de la Liga de Países Árabes de solicitar ya un despliegue de mantenimiento de la paz a Naciones Unidas, tampoco le ves ninguna viabilidad. Pues mira, yo creo que podría solicitar, o sea, podría desplegarse el ejército de paz, digamos, lo que se conoció durante mucho tiempo como los cascos azules de Naciones Unidas, para poder, yo más bien pensaría que lo que están ellos buscando es ayudar a distender la tensa situación que se vive en varias regiones de Medio Oriente. Pues, Esta podría, implicaría un cese, ¿no? Porque pues Israel tampoco se aventuraría a disparar donde hay presencia de una fuerza de mantenimiento de paz, ¿no? De Naciones Unidas. no, no necesariamente. Recordemos que uno de los ataques que fue de los más graves, digamos, era justo cuando atacó, creo que fue la sede de un hospital, el ejército israelí, porque dijo, aunque en esa sede estaba también uno de los organismos de Naciones Unidas, el de ayuda, el organismo especial de ayuda, no recuerdo ahorita el nombre, para el pueblo palestino, Ajá. y dijeron que habían atacado, que pese a que estaba un organismo de Naciones Unidas, porque abajo había militantes de Hamas, ¿no? O sea, justificaron el ataque incluso a instalaciones de Naciones Unidas. Yo no sé si tendría este efecto más bien de cesar de cesar las hostilidades, pero sí tendría un efecto cuando menos de contención de las hostilidades, y eso me parece que es muy importante. Se podrían generar una suerte de espacios de resguardo, espacios de seguridad para la población palestina, donde, digamos, se abrieran estos como campos de refugiados. No quiero hacerlo tan simplista, pero una especie de campos de refugiados muy grandes bajo la protección o la salvaguarda de Naciones Unidas, con estos ejércitos de mantenimiento de la paz, estos grupos de mantenimiento de la paz, y que pudieran en algún momento evitar ahí sí ataques o agresiones. Yo no lo vería tanto como un acto de cese al fuego como tal, pero sí de mitigación o de contención de las agresiones. Ojalá pudiera procesarse eso rápido también, porque bueno, todo lo que pueda abonar a detener el genocidio, creo que es indispensable que se tomen las medidas ya. Ya. Pues David Peña, Federico Anaya, como siempre. ¿Querías comentar algo, Federico? Y nada más una cosa, lo que pasa es que en realidad yo creo que no tiene ninguna viabilidad por lo que dije. A ver, las dos novelas, o sea, el pleito de Israel contra Irán, no es una cosa distinta. Y una de las cosas que tenía enervados a los israelíes es que Irán, con presidente de la Majlis, o sea, con Raisi, y con el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, también murió en este accidente. Esos dos son los que lograron, con la mediación de China, restablecer las relaciones entre Irán, que es la gran potencia chiita del Golfo, y Arabia Saudita, que es la gran potencia árabe suní. Eso fue hace muchos meses, fue la gran noticia, porque eso distendía las cosas y tranquilizaba la región, pero aislaba a Israel. Entonces, una de las cosas que ha logrado la política israelí es alienar otra vez a Irán de todo el concierto internacional. Entonces, la Liga de Países Árabes pide que Naciones Unidas mande algo. Si todavía estuvieran vivos estos acuerdos logrados entre Irán y Arabia Saudita, eso significaría que eso es una movida a favor de Irán. Pero no, el problema es que Israel ha tenido éxito en volver otra vez a Irán a la situación de un estado paria en la región, de tal manera que lo único que queda es confrontarse bélicamente. Entonces, las dos historias están mezcladas, hay que poner mucha atención, Sí, sí, y yo no sería tan optimista. O sea, creo que ni siquiera tendríamos que estarnos imaginando cuál sería la situación material si llegaran los cascos azules. Creo que no hay mucho contexto para que llegue nadie. Y eso que Federico es el positivista de aquí de esta mesa, imagínense. Exactamente. Entonces, bueno, nada más, para que no nos hagamos muchas ilusiones, así con chance no habrá desilusionados. Bueno, pues ya bueno, ya escuchó usted aquí a la Ruinovares, Federico Anaya. No, pues Federico, David, muchísimas gracias. Les mando un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla.
Suerte. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao, hasta pronto. Chao. Gracias.